Educativo y Emancipación Cultural a cargo del doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Bueno, el porqué de esta conferencia es para abrirnos el panorama un poquito más sobre lo que es el peteo, de la responsabilidad sobre todo que tenemos como educadores para transformar la educación de nuestro estado, de nuestra región, de nuestra comunidad, y para hacer esta transformación educativa, la alternancia que busca el peteo a partir de las aulas. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un proyecto alterno, el cual inicia o tiene su prioridad de acuerdo a los fundamentos del peteo desde las bases, que somos nosotros los docentes frente al grupo. Bueno, para dar la bienvenida a esta conferencia será la profesora Araceli Villalobos López, que es la supervisora de esta zona escolar 017 con cabecera en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Buenos días a todos. Doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, es un honor darle la bienvenida a esta zona escolar 017 con cabecera en este municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Sea bienvenido y esperamos que haya pasado una bonita noche, a pesar de las inclemencias del tiempo, pero esperamos que haya usted disfrutado de la noche aquí en Tapanatepec. Bienvenido, yo le pido un aplauso por favor para el doctor Miguel. Asimismo, le doy la bienvenida al profesor Luis Antonio Mendoza Rodríguez, supervisor de la zona escolar de primaria 141. También doy la bienvenida a la profesora Brenda María Figueroa Cruz, encargada de proyectos educativos de la zona primaria, al profesor Juan Carlos Tapia García, apoyo técnico pedagógico de la zona primaria, y asimismo también le doy la bienvenida al profesor Luis Arturo Velázquez Ripoll, supervisor de la zona escolar. Directivos, docentes, personal de apoyo, maestros de educación física, maestros de enseñanza musical, sean todos bienvenidos a este evento. Y no me queda más que invitarlos, compañeros, a que aprovechemos al máximo la presencia del doctor Miguel. ¿Y cómo lo podemos aprovechar? Pues poniendo mucha atención a la conferencia, tomando nota, haciendo preguntas, expresando alguna duda, pidiendo también alguna opinión, lo que ustedes gusten, compañeros, todo con el propósito de mejorar nuestra práctica. Y esa es la invitación que le hago a todos, ¿sí? Y pues no me queda más que darles la bienvenida y muchas gracias. El doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo nació el 29 de diciembre de 1966, nacionalidad cubana. Formación académica: licenciado en Educación en la especialidad de Física y Astronomía, 1996. Máster en Investigación Educativa, 2001. Doctor en Ciencias Pedagógicas, 2002. Categoría docente. Profesor titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz Caballero, Holguín, Cuba. Especialista en Pensamiento Crítico y Educaciones Populares. Postdoctorado en Pensamiento Crítico y Educaciones Populares, entre
entre otras especialidades. Su currículo es largo, por lo cual nos pide que le cortemos ahí para iniciar con la conferencia. Bien. Buenos días. Sí. Sí. Gracias por invitarnos. Voy a tratar de hablar despacio para los que vayan a estar tomando notas de la conferencia. Creo que se les pidió que trajeran con qué anotar para no dejar a la memoria los elementos que vamos a abordar acá. Nos vamos a referir según el tema de la conferencia que tienen acá, educación, proyecto educativo y emancipación cultural. Como lo vamos a hacer en el contexto del PTO, y el PTO es un proyecto que busca la emancipación cultural, voy a comenzar primero por el inicio. ¿Por qué emanciparnos culturalmente y de qué nos vamos a emancipar culturalmente? Primero hay que entender que el capitalismo en el que vivimos es un sistema de dominación. El capitalismo es un sistema de dominación que ejerce sobre nosotros el dominio con o contra nuestra voluntad, pero ejerce un dominio real y efectivo sobre las personas que nacen dentro del sistema capitalista. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos tal vez sería: ¿cuáles son los modos en los que el sistema de dominación capitalista nos somete? Porque si no entendemos qué nos somete, no vamos a entender el PTO. Y todavía hay mucha gente diciendo que el PTO es un proyecto para transformar la educación, con lo cual decimos casi nada. O que el PTO es un proyecto para mejorar la educación, con lo cual decimos casi nada. Porque la propuesta del aprendizaje significativo de David Ausubel buscaba mejorar la educación, pero dentro del sistema capitalista. La propuesta educativa del aprendizaje por descubrimiento de Brunner buscaba mejorar la educación, pero dentro del sistema capitalista. Hoy hablamos de desarrollo neuronal, pero hablamos de desarrollo neuronal y de estimulación neuronal y de formación sináptica dentro del sistema capitalista. Y a veces los maestros también hablan de lo negativa que es la reforma educativa para los maestros, lo negativa que es la evaluación para los maestros, la evaluación punitiva para el maestro. Y si quitan la evaluación punitiva, estamos en la victoria, aunque seguimos en el capitalismo. Entonces, a veces los objetivos inmediatos no nos dejan ver a largo plazo. Y ocurren fenómenos en México muy interesantes para entender lo que vamos a explicar hoy. 30 millones de mexicanos votaron por un cambio de gobierno, no necesariamente de sistema. No es lo mismo cambiar de gobierno que cambiar de sistema. No es lo mismo luchar contra la corrupción que luchar contra el capitalismo. Y a veces la clase obrera es dominada desde lo ideológico y desde lo cultural, porque su visión de la historia no le permite ver el todo, ver el panorama final, el objetivo final de la lucha. Y nos quedamos con objetivos parciales que nos hacen creer que ya llegamos a donde queríamos llegar, porque solo nos proponemos
victorias parciales y separadas de los otros grupos que están dentro del sistema del capitalismo, siendo explotados. Y un ejemplo muy ilustrativo de cómo el capitalismo nos domina y nos obliga a luchar por separado serían las feministas, algunas de las cuales se asumen como una lucha de las mujeres contra el sistema. Y algunas feministas son muy, digamos, XX, y no autorizan a un XY que participe, o no autorizan a un gay que participe, o a un travesti que participe. Tú no. Esto es una lucha XX. Es la lucha de las mujeres contra el sistema, y la separamos de la lucha de los campesinos, de la lucha de los zapatistas, de la lucha de la gente. Entonces la gente no tiene movimientos feministas al interior, sino que el feminismo se ubica al margen de otras luchas, con lo cual entonces cada grupo dentro del capitalismo considera que su lucha es la prioridad, y a veces considera que su lucha es la más revolucionaria de todas. Y escuchas hablar a algunos representantes del movimiento indigenista, y a veces da la impresión que ahora los de sangre azul son los indígenas y nosotros los mestizos pues somos los desechos de la historia, sin darse cuenta que el enemigo es el mismo para todos los grupos, para todas las clases de oprimidos. No hay un grupo de oprimidos que sea más oprimido que otro, ni más urgente que otro, ni más importante que otro. No vamos a poder enfrentar al sistema si no logramos primero una conciencia, digamos, de clase, como decía Lucas, conciencia de clase. Evidentemente, estas divisiones de las fuerzas oprimidas en grupos que se consideran ultra revolucionarios es parte de la percepción equivocada de la realidad del capitalismo por la clase oprimida, y es parte de la estrategia de la clase opresora. Y en México hoy asistimos tristemente a la división entre el zapatismo del subcomandante Galeana o Marcos y Morena. El zapatismo no se integra, Morena es más de lo mismo. Y en esas fracturas históricas se debilita la lucha frente al enemigo común, que es el mismo enemigo para todos. Para todos los que estamos acá. Aunque nosotros no somos clase obrera, digamos, somos intelectuales, pero habría que preguntarse, estos intelectuales que estamos acá, ¿para quién trabajan? ¿Para el sistema o para el oprimido? Cuando me refiero al sistema, me voy a referir a los opresores. Entonces el peteo no se puede concebir como un proyecto educativo sin apellidos. Porque un proyecto educativo sin apellidos se conforma con Ausubel, con Brunner. El peteo tiene que decir proyecto educativo emancipador. Y si quieren ser más claros, proyecto educativo anticapitalista, antineoliberal, anticolonial y antimachista. Cuando digo antimachista, no estoy diciendo antimachista por defender a las mujeres, aunque creo que es importante defender a las compañeras. Cuando digo antimachista, estoy diciendo un ordenamiento cultural de la familia cuya lógica es la lógica del capital.
Cuando digo antimachismo estoy diciendo descubrir que el orden familiar no es patriarcal porque el hombre está encima o la mujer está abajo. Es un orden capitalista. Porque hay uno encima, cualquiera que sea, y otro debajo. Porque hay uno que lucra con el trabajo del otro, sea ella o sea él. Eso no tiene. Ahora no tenemos que ponernos a discutir si es ella o él, porque eso confunde el objetivo real de la lucha antimachista, que es una lucha contra la lógica y la ética del capital. Es una lucha que busca horizontalizar las relaciones familiares para destruir la construcción ética del capitalismo. Entonces salen las compañeras en la marcha y no autorizan a los hombres. ¿Qué feminismo? ¿Hay conciencia de lo que está pasando? No es un problema de género, es un problema de clase social. Y el aborto tampoco es un problema de vida o muerte, es un problema de clase social. Porque las que abortan, ¿quiénes son? Los pobres. ¿Ustedes creen que alguna millonaria anda preocupada si aborta o no? Se va a Europa, se va a Cuba. Y ni se enteran los vecinos, ni se enteran los padres que la parió. Tiene suficiente dinero para eso. Ninguna mujer millonaria le importa ni le interesa la opinión católica, apostólica y romana de un cura que representa a la ideología burguesa capitalista, a la falsa ideología humanista. A la falsa ideología humanista, porque es cínico que el capitalismo esté discutiendo el derecho a la vida, cuando el capitalismo es un sistema que aniquila la vida, aniquila a la naturaleza, destruye la felicidad, cosifica al ser humano y todavía dicen que le preocupa un huevo o cigoto. Y todavía te dicen en tu cara que ese huevo o cigoto es un ser humano. Y uno se queda pensando, ¿célula? ¿Una célula es un ser humano? ¿Sí o no? No. ¿Se puede asesinar una célula? La palabra asesinar no entra en la lógica de una célula. Asesinato celular. Dios. Y si es un huevo cigoto, pues es un grupo de células. Pues asesinaron un grupo de células. Asesinato, a la cárcel. Dios, ¿qué es esto? Bueno, pero la célula tiene forma de humano. Bueno, pues sí, es un cigoto humano. Si fuera un cigoto de un perro, pues parecería perro. Y si fuera un cigoto de otra especie, tendría la forma de otra especie, pero no deja de ser un cigoto biológicamente. De la célula al cigoto, y del cigoto al órgano, y del órgano al sistema de órgano, y del sistema de órgano al organismo. Todo eso son procesos evolutivos que el capitalismo obvia porque nos quiere vender un humanismo falso. Y estamos discutiendo unos con otros, los pro vida, que además son priistas o panistas. O sea, son sujetos que trabajan para el sistema imperialista y se llaman pro vida. Ya es una postura cínica, porque el capitalismo es la fuente fundamental de la destrucción de la vida en este planeta. El neoliberalismo, el capitalismo. Pero entonces empezamos a discutir problemas parciales, particulares, aislados del contexto histórico, cultural. Y llegamos a la conclusión de que hay feminicidios en México. El asesinato de la mujer, algo muy deneslable. Pero en México no hay feminicidios, en México hay asesinatos y desapariciones de todos los géneros por miles. Estoy hablando de miles, cientos de miles. Están aniquilándonos y pensamos que es un problema de género y no un problema de lucha de clases, no un problema de ricos contra pobres. Están una guerra contra los representantes comunales, contra los representantes de los campesinos, contra los que luchan por el medio ambiente.
contra los periodistas que intentan defender la verdad en la era de la posverdad. Pero nosotros nos entretenemos. No estoy diciendo que no sea importante, no interpreten que estoy diciendo que no sea importante estas luchas parciales del feminismo, pero lo que sí quiero llamar la atención es que estas luchas parciales del feminismo tienen que integrarse a todas las luchas a todos los frentes de lucha contra el capitalismo, que son muchos. Uno serían los grupos estos LGTB. Pero evidentemente estos grupos de otras orientaciones sexuales están peleando porque se respete su orientación sexual. Están peleando por tener el derecho a que se les vea como algo natural y no como una aberración. Pero eso no significa que están luchando contra el capitalismo, porque pueden estar defendiendo sus intereses y al rato ir a consumir el capital sin ningún tipo de conflicto cultural. Para ellos lo más importante es el respeto a su orientación sexual. Para ellos lo más importante no es que los 60 millones de pobres salgan de la pobreza. Para ellos lo más importante no es tal vez, la lucha feminista. Ellos están concentrados en lograr parcelas de victoria frente al capital, como pudiera ser, por ejemplo, el matrimonio igualitario entre los géneros. Por eso estoy diciendo que el capitalismo, una de las herramientas que tiene para controlarnos es dinamitar las luchas. Presentarle a cada grupo humano sus exigencias históricas como si fuesen las más importantes dentro del sistema. Las demás se minimizan frente a mis demandas. Por tanto, yo en mi propia lucha trabajo sin darme cuenta a veces por dividirnos. Y al final el frente de lucha contra el sistema está dinamitado y las derrotas se suceden una tras de otra. O salen las feministas enojadas porque son siglos de relación familiar vertical. Son siglos de cosificación del cuerpo de la mujer, de vender el cuerpo de la mujer como un objeto de placer, de arrancarle la humanidad a la mujer para venderla en la televisión como un cuerpo con ciertas características que el sistema asume como el ideal de belleza. Hay mucho enojo, mucho encono. Que hay que entenderlo y solidarizarse con las compañeras que a veces están incluso en las luchas feministas y antes de salir a la marcha se meten media hora o una hora frente al espejo tratando de cumplir con el ideal de belleza con que el capitalismo las cosifica a ellas mismas. Y te das cuenta que hay una contradicción en el feminismo ahí, porque se supone que tú desprecias todo eso, se supone que tú no andas buscando la belleza ni nada de esas cosas que el capitalismo le obliga a la mujer a creer, sino que la belleza está en lo que eres, no en el cómo te ves. Pero yo decía, salen esas compañeras a sus luchas feministas, hacen sus expresiones de violencia. Yo no tengo nada en contra de la violencia revolucionaria, no creo en la falsa moral burguesa, no creo en la falsa moral cristiana. Jesús lo sacó del templo con un látigo, no le andaba echando flores. Y Villa no andaba echando flores, andaba echando balas. Y Zapata no andaba echando flores y mieles y discursos asertivos. Zapata andaba echando balas. Y Morelos y Sucre y Martí y Juárez y Bolívar andaban echando balas, porque hay una violencia del sistema capitalista atroz y deshumana, y hay una violencia revolucionaria. Porque no puedo poner en el mismo saco los muertos del porfiriato, muertos para enriquecer a unos cuantos, asesinados y muertos para llenar las arcas de unos cuantos,
No lo puedo comparar con los muertos de Zapata y de Villa que arriesgaron la vida matando a los opresores para emancipar a su pueblo. Esas dos formas de violencia yo no puedo identificarlas, son totalmente diferentes. Sin embargo, es difícil. Salen las compañeras y lo que hacen es pintar unas paredes de la iglesia y ya la gente anda gritando sacrilegio. Atentan contra la cultura. Y lo que hicieron fue pintar un pene en la pared de la iglesia. Un pene es una parte del cuerpo del hombre que ha sido perseguido por la iglesia porque no se puede ni enseñar, ni ver, ni disfrutar. Está prohibido. Y la compañera en su gana, en su enojo y en su búsqueda de la expresión más libertaria, pues pinta su pene y dice, asesínalo. Porque ella cree que el enemigo es el que trae el pene y ahí pone, asesina a tu padre, a tu hermano. Y entonces uno se da cuenta de que en el propio proceso de la rebeldía contra el sistema repetimos la cultura de la dominación y repetimos la ética del propio sistema. Porque una feminista, en vez de poner asesínalo, córtalo, hubiera puesto disfrútalo, que no es pecado. Es un golpe radical a la lógica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto lo mandó Dios para ti. Pues es un golpe radical a la lógica del pecado sexual de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es un discurso cultural contra lo que se ha llamado en la lógica del capitalismo el pecado originario. Porque ese pecado originario simplemente fue la libertad del cuerpo, la libertad de disfrutarnos como somos. Hasta aquí entonces, en esta pequeña introducción, yo he tratado de dejar claro que con mucha frecuencia ocurre que la clase oprimida no tiene claridad de sus objetivos a largo plazo y confunde los objetivos parciales con los objetivos finales, con lo cual le da oxígeno al sistema. Entonces yo decía, ¿cuáles son las dos formas? ¿O cuáles son las formas de la dominación?